Muy buenos días, una muy bendecida mañana. Hoy es septiembre 11. Si en algún momento de tu vida has sentido que la provisión divina no está a tu alcance, sientes que escasea bastante tu parte económica, quiero regalarte esta promesa, la cual encuentras en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La declaración es: Dios proveerá todo lo que necesito según sus riquezas en gloria. Antes de continuar con el estudio bíblico que vamos a desarrollar el día de hoy, si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, asegúrese de haber confesado sus pecados a Dios Padre en la intimidad de su mente, como nos lo dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados conocidos, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados conocidos y para limpiarnos de toda maldad, es decir, los pecados desconocidos u olvidados. De esta forma estará en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo y listo para aprender la doctrina de la palabra de Dios. Pero si por el contrario usted nunca ha creído personalmente en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces el asunto aquí no es confesar sus pecados, sino el asunto es creer, recibir, aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, tal como nos lo dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este maravilloso momento donde podemos venir ante tu presencia, adorarte, exaltarte, a darte las gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que hemos recibido, por cada uno de los retos, de los procesos que tú estás haciendo en nuestras vidas, porque sabemos que a través de las dificultades tú estás moldeando nuestra mente, nuestro corazón. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. En este momento te invito a que le pidas al Señor perdón por tus pecados. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por el estudio que vamos a realizar. Te suplicamos que por favor nos abras el entendimiento, nos des la sabiduría para comprender tu palabra, para poder estar concentrados en tu palabra. Y, Señor, que esta doctrina que vamos a estudiar sea metabolizada, sea puesta en nuestro cerebro y que podamos comprenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando acerca de las personalidades y los roles de la Trinidad y cómo, pese a que en la Trinidad hay 3 personas y cada una tiene un rol diferente, poseen las mismas características. Bien, hoy vamos a ver el tema de la Trinidad acerca de el decreto divino. Dios siempre ha conocido su plan para las diferentes épocas de la historia humana y Él ha revelado su plan de una forma que sus seres creados puedan comprender. El término teológico para el plan de Dios para la humanidad es llamado el decreto divino. El decreto se define como el eterno, sabio, santo y soberano propósito de Dios, comprendiendo simultáneamente todas las cosas que alguna vez fueron o serán, en sus causas, cursos, condiciones, sucesiones y relaciones, y determinando el futuro de cada hecho. Vamos a ver qué nos dice el Salmo capítulo 148, versículo 6. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. En la eternidad pasada, antes de la creación de los cielos, la tierra y la humanidad, los miembros de la Trinidad formularon su decreto. El decreto incluía la creación de un hombre perfecto como un agente libre moral, aunque de su omnisciencia Dios sabía
que el primer hombre usaría su volición para pecar y desobedecerle. El pecado original de Adán trajo condenación sobre sí mismo y por consiguiente a todo el género humano. Leamos Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vamos a explicar un poco qué significa ese primer pecado. Fue la desobediencia de Adán que resultó en su adquisición de una naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado es el centro de la rebelión del hombre hacia Dios, la fuente de tentación, lujuria y el bien humano, pero no la fuente del pecado. La volición del hombre, es decir, la voluntad, es la fuente del pecado. La naturaleza del pecado reside en la estructura celular del cuerpo y es transmitida genéticamente. Lo ves en Romanos capítulo 6, versículo 6, Romanos 7, 5 y Romanos 7, 18. Al nacer, el pecado original de Adán es imputado, es decir, es transmitido a la naturaleza del pecado formada genéticamente en cada persona para que nazcamos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos, bajo condenación de la justicia de Dios. Somos condenados no por nuestros pecados personales, sino por el pecado original de Adán, que bien hubiera podido ser Adán o cualquiera de nosotros. Entonces, al ser nosotros espiritualmente muertos, la humanidad sería incapaz de tener una relación con Dios. Sin embargo, desde la eternidad pasada, Dios todavía amaba a la humanidad no merecedora con amor impersonal. Deseaba bendecir a la humanidad y quería compartir con la humanidad su vida eterna. Por lo tanto, Dios decretó que el pecado y la resultante muerte espiritual de la humanidad no terminaría su plan. Una manera de salvación sería provista por la cual el hombre no merecedor podría ser traído de vuelta a una relación eterna y comunión temporal con Dios sin comprometer la esencia divina. Te preguntarás entonces, ¿qué es esa comunión temporal? Bueno, la comunión temporal con Dios es el estado absoluto de ser lleno con y bajo el control del Espíritu Santo, así como nos lo dice Efesios capítulo 5 versículo 18. Cuando el creyente peca, pierde la llenura del Espíritu Santo y la comunión temporal con Dios y se encuentra en el estado absoluto de carnalidad. La comunión temporal con Dios y la llenura del Espíritu Santo se recuperan mediante la confesión del pecado a Dios el Padre. Es por esta razón que todas las veces antes de empezar nuestro devocional debemos confesar nuestros pecados, y si tenemos de forma inmediata algún pecado, sin importar si estamos en el bus, si estamos en nuestro trabajo, ahí en tu mente tú confiesas tu pecado para volver otra vez a la comunión con el Padre. La gracia de Dios es la clave. Bajo su política de gracia, Dios solo realiza la obra y el hombre recibe el beneficio totalmente aparte de su propio mérito o habilidad. Es decir, la gracia es la política de Dios al otorgar su favor inmerecido a la humanidad pecadora. Gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por la humanidad, basado en la obra salvadora de Jesucristo en la cruz, como nos lo dice Isaías capítulo 30, versículo 18. La obra que Dios realiza en nuestro beneficio sucede en 3 fases. La primera es la fase de la salvación. La segunda es la fase que genera la manera cristiana de vivir. Y la fase 3 es la eternidad.
Todos los tres miembros de la Trinidad contribuyen para hacer la salvación una realidad. Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, acordó ser enviado por Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad, al mundo por medio del nacimiento de virgen, para llegar a ser verdadera humanidad y pagar la pena del pecado, como lo ves en Juan 3:16 y Juan 6:38. El Espíritu Santo, la tercera persona de Trinidad, sería el agente de la concepción del Hijo. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí te voy a dejar unas citas bíblicas para que puedas sustentar y estudiar un poco más acerca de esto. Quiero profundizar un poco acerca de cómo sostendría el Espíritu Santo al Señor Jesucristo durante toda su vida en la tierra. La preñez de la Virgen fue causada por Dios el Espíritu Santo al proporcionar 23 cromosomas perfectos para fertilizar el óvulo puro y normal de María, de 23 cromosomas que no estaban contaminados por la naturaleza del pecado. Por consiguiente, no había una naturaleza del pecado formada genéticamente transmitida a través del hombre y ninguna imputación o transmisión del pecado original de Adán. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí y mañana continuaremos con este tema tan interesante. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor, te damos por este maravilloso tema, porque vemos cómo tú ideaste, planeaste, creaste, desarrollaste un plan perfecto para que nosotros no fuésemos juzgados en la eternidad por esa naturaleza pecaminosa de Adán, transmitida a través de nuestra genética. Señor, tú eres un maestro maravilloso que nos llenas de amor y cada día vemos cómo ese amor grande por la humanidad que merecía estar completamente alejada de ti nos ayuda a revocar nuestros ojos y ver esa luz, ver ese camino diferente. Tenemos una esperanza, tenemos, Señor, un apoyo en ti, en tu palabra, en tus promesas, de que mañana será diferente, de que todas las tribulaciones que estamos atravesando en estos momentos son momentáneas, no son eternas. Señor, tú quieres desarrollar líderes, crear nuevas mentes a través de esas dificultades para que podamos venir a ti y alabarte, exaltarte y no ver en nuestras dificultades como lo más grande, sino verte a ti como el dador de la vida, como la esperanza y la fortaleza que tenemos. Gracias, Señor, por tu verdad, por tu palabra, por las bendiciones que recibimos a través de este devocional. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro ser. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿tienes algún consejo para alguien que está luchando en su fe? Te leo en los comentarios y recuerda, si esa persona que conoces está luchando en su fe, invítale a seguir esta cuenta para que diariamente pueda crecer en la doctrina bíblica y que ya no vea ese gigante como su todo, sino que vea al Señor como su dador de vida y su esperanza. Dios te bendiga en gran manera y nos vemos mañana en nuestro siguiente devocional. Bendiciones.